La Corte de Justicia aclara que la anulación de la condena de 8 años de cárcel de Jorge Glass no significa que sea inocente o culpable. La Fiscalía podría volver a investigarlo por el caso Zingue. El Pleno de la Asamblea no dio paso al pedido de la justicia para que se levante la inmunidad del legislador Fernando Villavicencio, pero sí fue sancionado con suspensión de 31 días. La policía recapturó a 3 de los 4 jóvenes que se fugaron del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Uno de ellos está implicado en el asesinato de un fiscal, ocurrido en septiembre. La pandemia empeoró las condiciones de vida de las familias con niños. Según UNICEF, el 50% tiene dificultades para acceder a alimentación en el Ecuador. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con las noticias del día. Un tribunal de la Corte Nacional anuló el proceso del caso Zingue, con lo que también se elimina la condena de 8 años de prisión que pesaba contra Jorge Glass, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli y más sentenciados. La defensa de Glass pedirá enseguida la unificación de penas y la prelibertad. Asegura que en pocos días saldría de la cárcel. Jacqueline Rodas con esta noticia. Este tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró nulo el proceso del caso Zingue. Así, se elimina la condena de 8 años de prisión por peculado que pesaba en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta decisión sería determinante para que quede libre, pues anteriormente se le negó la unificación de sus 2 penas de ejecutoriadas, de 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos, porque la de Zingue estaba pendiente. El abogado de Glass dice que actuará enseguida. Resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. En ese sentido, mañana mismo estaríamos nosotros presentando ante los jueces de garantías penitenciarias para que inmediatamente se convoque a una audiencia. Cree que la liberación de Jorge Glass es cuestión de días. También se anula la condena para otros 6 sentenciados, entre ellos los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato, de manera que yo estoy tranquilo, esperaba esto y no tengo nada más que decir. Este caso empezó con un informe de Contraloría que determinó indicios penales en el contrato de concesión del campo Zingue a la empresa Gente Oil. Pero ese elemento ya fue anulado por un tribunal contencioso administrativo de Pichincha. Por eso ahora los jueces nacionales también anulan el proceso penal. El tribunal además ha determinado que a futuro tampoco podrá utilizarse, es decir, que no es convalidable este documento. Este documento, el propio Estado ecuatoriano en el proceso arbitral internacional reconoció que era nulo. Así, el caso regresa a cero, a investigación previa. Si la Fiscalía insiste en el proceso, deberá volver a formular cargos. La Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y la Corte Nacional de Justicia reaccionan ante la anulación de la sentencia en el caso Zingue. Las entidades se pronunciaron a través de comunicados. Conocida la decisión de los jueces que anularon el caso Zingue y declararon la vulneración de varios derechos, la Corte Nacional de Justicia, a través de un comunicado, aclaró que la resolución de nulidad del proceso dictada por el Tribunal Penal no implica declaratoria de inocencia ni culpabilidad de los procesados. Consecuentemente, la Fiscalía podrá iniciar nuevas acciones investigativas de así estimarlo. La Fiscalía General del Estado cuestionó la resolución, informó que la ley no permite la apelación de este tipo de decisiones y además expresó que le causa profunda preocupación que se haya declarado la nulidad procesal enfocada en un indicio de los varios que constan en el proceso y que continuará con las acciones investigativas, siempre con el objetivo de evitar que el cometimiento de este delito contra la eficiencia de la administración pública quede en la impunidad. También reaccionó la Procuraduría General del Estado, que desde hoy está al mando del subrogante. Rechaza este auto de nulidad. En consecuencia, estudiará los argumentos expuestos por el tribunal y presentará los recursos y acciones que correspondan en defensa de los derechos del Ecuador y del interés público. Aún se puede pedir la ampliación y aclaración antes de que la decisión quede en firme, pero eso no cambiará la nulidad del proceso.
El legislador Fernando Villavicencio fue suspendido en sus funciones por 31 días. Así lo decidieron las autoridades legislativas este jueves por una queja presentada desde el correísmo. Patricio Díaz nos cuenta que además esta tarde se trató el levantamiento de la inmunidad del mismo asambleísta por una denuncia también de la misma bancada de UNES. Les contamos cuál fue el resultado. Al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, las autoridades legislativas lo suspendieron, con los votos de los dos delegados correístas, de Pachacuti, el Partido Social Cristiano y el presidente de la Asamblea. Villavicencio no podrá cumplir su función de legislador por 31 días. Yo voy a presentar una acción de protección, porque lo que se ha hecho es una atrocidad al vulnerar mis derechos. Y confío en que la justicia en este país me dará la razón y que deje sin efecto esta írrita decisión. La legisladora del correísmo, Patricia Núñez, presentó la queja en su contra. Lo suspendieron y lo han hecho con justicia. Porque no puede ser que en un tuit se trate a un asambleísta dándole epítetos, actuando de manera misógina, cuando se tiene que respetar a una mujer. En el tuit yo digo, me refiero a la empresa Ecomoda, pero la señora asambleísta piensa que es contra ella. Pero no es lo único que enfrentó el legislador este jueves. El pleno fue convocado para determinar si se le levantaba o no la inmunidad por pedido de la Corte Nacional para proceder judicialmente con una denuncia del correísta Ronnie Aliaga, en la que acusaba a Villavicencio de afectar su honra. Si tanto se llenaron la boca diciendo que soy narcotraficante, no hay ninguna denuncia puesta en la Fiscalía General del Estado y no se ha reconocido la firma y rúbrica como yo sí lo hice. Anda, presenta la denuncia, reconoce la firma y nos veremos en los tribunales, cobarde. ¿Ustedes creen que haber dicho peligroso a un colega legislador es causal para una acción penal para pedir que se levante la inmunidad parlamentaria? Yo creo que sí, porque el peligroso soy yo. Claro, yo soy el peligroso, por supuesto. Él no es el peligroso, soy yo. La moción se presentó en el sentido de negar el pedido de levantamiento de inmunidad. Se alcanzaron 70 votos y nuevamente un legislador correísta se equivocó al votar. Votó a favor de la moción cuando su bloque apoyaba el no. El presidente de la Asamblea no dio espacio para más y suspendió la sesión. Así, no se levanta la inmunidad a Villavicencio, aunque si el correísmo quiere corregir la equivocación, puede reconsiderar lo votado en la próxima sesión. Desde 2011 está en la Fiscalía la denuncia por irregularidades en la adjudicación de los millonarios contratos de preventa petrolera con empresas chinas que habrían generado una pérdida al Estado de 5.000 millones de dólares. Fue presentada por el entonces integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Galo Lara. Paul Romero con el informe. En 2011, la Fiscalía, bajo control del correísmo, archivó la denuncia de irregularidades en la adjudicación de los contratos de preventa petrolera a las empresas chinas. Así lo aseguró ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Carlos Pareja Llanuselli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, uno de los importantes exfuncionarios del correísmo sentenciado por corrupción. Galo Lara presenta una denuncia. Lo acusa a Nielsen Arias como gerente de comercio internacional de esas fechorías, lo que recién está saliendo a la luz por la justicia de los Estados Unidos. El señor fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga Zambrano, parte de la organización delictiva y el caso efectivamente se archivó. Galo Lara, ex integrante de la Comisión de Fiscalización, quien fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa por sus constantes denuncias de actos de corrupción, confirma el archivo del proceso. Yo lo advertí hace 11 años, quienes participaron con Correa en todos estos actos de corrupción. Señora fiscal de la Nación, en su despacho están estas denuncias. Señores miembros de la Comisión de Fiscalización, estoy presto a asistir el día que ustedes me convoquen para ratificar mis denuncias en contra de la impunidad. La nueva trama de sobornos en Petroecuador se descubrió por una investigación de la justicia de Estados Unidos, a la que el exgerente de comercio internacional de la estatal Nielsen Arias confesó haber recibido coimas por los contratos. Tenemos que recuperar el dinero robado.
Ya es hora de recuperar el dinero robado de los ecuatorianos. Según el legislador Fernando Villavicencio, los contratos petroleros con China habrían dejado una pérdida al Estado de 5.000 millones de dólares. Otro allanamiento más en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. En esta ocasión se investiga un presunto peculado en la adquisición de insumos para 4 áreas de esa casa de salud. Veamos. Tantas veces ha allanado la Fiscalía al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES que no le vendría mal instalar una oficina por allí cerca. En esta ocasión, una denuncia reservada motivó la diligencia. Guardan relación respecto a insumos que se habrán adquirido en diferentes periodos en este centro de salud y de los cuales existe la sospecha que existirían irregularidades, así como sobreprecios. Bajo sospecha están 12 contratos. Luego de las pericias se determinará el monto del perjuicio sobre adquisiciones que alcanzaron los 4 millones de dólares. Iniciamos con el área de enfermería, luego el área de traumatología, luego el área de cirugía y finalmente el área de hematología. En estas 4 áreas donde se suscitan estos 12 procesos de contratación. Lo que se investiga es un probable peculado. Uno más, porque solo en el despacho del fiscal Suárez reposan 6 casos, 2 en etapa previa, 4 en instrucción fiscal, ninguno en etapa de juzgamiento. Procesado, actualmente hay más de 25 personas, de los cuales varios han sido aprehendidos, sin embargo, poco a poco en audiencias de revisión de medidas han ido recuperando la medida de libertad. Así están las cosas en este hospital del IES, en el Teodoro Maldonado Carbo, donde más rápido sucede un allanamiento por presunción de corrupción que una intervención quirúrgica. El Banco del Pacífico no se venderá, al menos por ahora. El presidente ejecutivo de esa institución, Roberto González, en entrevista con Televistazo, anunció que se declaró desierto el proceso de venta porque la oferta recibida fue de un valor menor, incluso menor al patrimonio de esa entidad financiera. Pero, ¿qué pasará ahora? Aquí un informe. Luego de un proceso de casi un año, a través de un comunicado publicado este jueves, el Banco del Pacífico anunció que fue declarada desierta la venta de esta entidad financiera, que estaba prevista entre 2022 y 2023. El documento precisa que solo se recibió una oferta vinculante por un valor muy alejado de un mínimo razonable, al menos el valor del patrimonio. Y es que a inicios de año se había anunciado que el Banco del Pacífico no debía ser vendido por menos del valor de su patrimonio. Según datos oficiales, unos 820 millones de dólares. Grupos interesados no enviaron adecuadas cantidades para que el accionista pudiera proceder a la venta. Había un rango de valoración hecho por el banco asesor y dentro de ese rango de valoración hay una realidad que es insalvable, que es el valor en libros. El valor en libros hoy del Banco del Pacífico supera los 900 millones de dólares. Cualquier oferta por debajo de ese valor no es admisible ni presentable ante el accionista ni ante la ciudadanía, ¿no? Surge entonces la pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Habrá un nuevo proceso de venta del Banco del Pacífico? Su presidente, Roberto González, responde. Ahora sigue mantener el banco con el nivel de eficiencia y rentabilidad que tenemos ahora, continuar fortaleciendo su patrimonio, continuar en definitiva creando valor al accionista. A futuro se decidirá si es el momento adecuado de lanzar un segundo proceso y bajo qué condiciones, pero hoy por hoy cerramos el año con una utilidad récord. Afirma que se proyectan utilidades por unos 300 millones de dólares para este año. A medida de que vaya creciendo ese monto, la entidad costará más. El valor del banco sube mensualmente en la medida que el banco continúe obteniendo utilidades. La previsión del año 23 todavía no está cerrada, pero apuntaríamos que debería finalizar el año 23 por encima de los 1.000 millones de valor mínimo. Pese a que el Banco del Pacífico es una entidad financiera privada, sus acciones son de la Corporación Financiera Nacional, una entidad pública. Mientras tanto, González descarta la propuesta de que para pagar una parte de la deuda que el Estado tiene con el IES, se entregue el Banco del Pacífico al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cerca de 300 tractomulas bloquearon el paso por el puente internacional de Rumichaca. Asociaciones y gremios del transporte pesado de Tulcán e Ipiales adoptaron esta medida para rechazar el paso de carga directa, es decir, el paso de mercaderías entre Ecuador y Colombia sin hacer transbordo en la frontera.
Este jueves, el puente internacional de Rumichaca ha permanecido bloqueado durante 7 horas por gremios del transporte pesado de la frontera. Exigen se mantenga el transbordo de la carga internacional en Tulcán e Ipiales porque al movilizar al destino, la cadena de reactivación económica que genera el transporte en frontera se vería afectada. No vamos a aceptar que se cambie la medida que tenemos, que es el enganche, desenganche y el transbordo, porque eso genera economía en nuestras regiones. Se genera más trabajo en las zonas de frontera, especialmente tanto para el transportador, para las bodegas, para las personas que cargan y descargan y todo lo asociado a la logística del transporte. Y justamente para tratar este tema, se debía realizar este día una reunión binacional liderada por el Ministerio de Transporte de los dos países. Sin embargo, fue postergada. Nos dejaron con la mesa servida, no nos escuchan y yo creo que las autoridades deben escuchar. Según Pablo Cerón, dirigente del transporte en Carchi, en esta provincia se verían afectadas 101 empresas de carga. Sabemos 5.000 personas que nos dedicamos solamente a la actividad del transporte. Sumemos a eso que hay 8 depósitos habilitados, entonces no dejan de trabajar al menos 100 personas por bodega. Sí, entonces esas personas se verían afectadas directamente. Este grupo de transportistas dice rechazar a dirigentes nacionales. Incluso amenazan con un paro nacional. Reunión al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en los próximos días, de no darse esta reunión una paralización nacional para desconocer al señor Luis Felipe Vizcaíno, que no debe de tomar decisiones en una mesa cuando no representa toda la transportación del país. Además, solicitan se realice un estudio técnico de las afectaciones en frontera debido al paso directo de la carga pesada. Una primera pausa y más adelante en Televistazo. Según UNICEF, más del 50% de las familias con niños en Ecuador tiene problemas para acceder a una alimentación adecuada. ¿Por qué se agudizó este problema? Se lo contaremos al volver. Tenemos más noticias a esta hora. UNICEF presentó un informe sobre la situación de la niñez en el Ecuador después de la pandemia. Se conoció que, por ejemplo, se agudizó aún el acceso a la alimentación, entre otros aspectos. Desde el organismo piden al Estado priorizar las necesidades de la infancia. Carla Delgado con el reporte. Acompañada de sus 2 hijos, llega Victoria hasta esta fundación en donde recibe alimento. Aquí asegura al menos 2 comidas al día. Nos cuenta que trabajaba lavando ropa, pero con la pandemia todo se complicó. Desde entonces no ha podido conseguir un empleo fijo. Incluso dice, hubo días que se acostaron con el estómago vacío. Pero ellos no esperan. Ellos siempre me decían, mami, queremos comer. Entonces pasamos muy duros esos momentos sin comer, días comidos, días no comidos. En este lugar ha encontrado la forma de que a sus hijos por ahora no les falte el pan, mientras intenta resolver otras necesidades. No estoy trabajando, entonces si no vengo, pues no como. Según el último informe publicado por UNICEF a raíz de la pandemia, el 50% de las familias con niños en Ecuador tienen dificultades para acceder a alimentos. Y 66% de las familias más pobres tienen dificultad para acceder a los alimentos, pero además, después de la pandemia, 7 de cada 10 hogares con niños vieron sus ingresos disminuir. Pero no solo esa cifra alerta. Según Melo, Ecuador sigue ocupando el 2º lugar de la región con mayores índices de desnutrición infantil, por lo que señala que es preciso una articulación de políticas públicas más eficientes. Las causas son muy complejas. Tiene que haber un combate a la pobreza infantil, tiene que haber políticas que se dirijan especialmente a hogares con niños y niñas. Pedimos una entrevista al Ministerio de Inclusión Social y Económica para que responda sobre este tema, pero estamos a la espera de una respuesta. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. El lunes de la próxima semana se retomarán las sesiones del Consejo Directivo del IES, pese a que aún no se designa quién sería el nuevo vocal de los trabajadores. Carla Delgado nos tiene las reacciones de las organizaciones sindicales. El Consejo Directivo del IES sesionará este lunes después de 3 meses, a pesar de que continúa la disputa entre gremios de trabajadores, quienes aún aspiran a que se designe a su representante en el Consejo. Pero para el presidente del Instituto, Alfredo Ortega, las cosas están claras.
La Asamblea ya se pronunció al respecto y estableció una nueva metodología de elección. Y eso ya es inamovible, hay que respetar la democracia. Lo ideal hubiera sido que ellos establezcan un mecanismo de elección ágil, rápido, como lo dictaminaba el decreto 571. Por ello explica que el actual vocal de los trabajadores, Luis Clavijo, continuará en el cargo. Además de la recién posesionada María de los Ángeles González, representante de los empleadores. Debidamente posesionada y previamente calificada por la Super de Bancos, de tal manera que con ella podemos empezar a gobernar. Esto ocurre aún cuando la Superintendencia de Bancos no ha emitido un pronunciamiento sobre la designación del vocal de los trabajadores. Mecanismo de elección que ordenó el decreto ejecutivo y con el que se buscaba tras 10 años la renovación de ambas vocalías. Cualquier reunión que se quiera ejecutar el día lunes del Consejo Directivo del IES debe ser con la presencia de los nuevos vocales del sector de los empleadores y del sector de los trabajadores. Caso contrario, estamos hablando de un consejo directivo que no estaría constituido de manera tripartita, estaría en el limbo. Luis Clavijo, vocal de los trabajadores, había sido cuestionado por permanecer 10 años en ese cargo. El presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados responsabiliza de esta nueva prórroga al fracaso del decreto ejecutivo, con el que no se logró la renovación plena del Consejo. Se notaba que desde el momento que se dictó una ambigüedad en el decreto, ya había compromisos anteriores. Según la Ley de Seguridad Social, el Consejo Directivo del IES se conforma por el representante del Ejecutivo, cargo que actualmente ejerce Alfredo Ortega, y más 2 vocales, uno en representación de trabajadores y otro por los empleadores. Según Pablo Arosemena, ministro de Economía, el gobierno realizará una inversión inédita en el sector social y que parte de las adquisiciones para seguridad vendrán con financiamiento desde Israel. Arosemena también se refirió al ofrecimiento presidencial de incrementar el salario básico en $25 cada año. La proforma presupuestaria para el próximo año llega a $31.503 millones y según el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, se mantiene un mismo concepto. En esencia tiene menos déficit fiscal, mayor inversión social. ¿Dónde está esa reducción del déficit fiscal de alrededor de 3.700 millones a 2.600 millones el próximo año? Seguimos con un esfuerzo del orden fiscal. Afirma el ministro que el área social será atendida de manera adecuada, que hay un crecimiento de $700 millones en el presupuesto de educación y de $500 millones para salud. ¿Qué son esos 15.200 millones para el próximo año? Lo que estamos conversando, presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. En relación a las inversiones de seguridad, Arosemena explicó cómo es que se van a entregar los 1.200 millones ofrecidos por el presidente Lasso para fortalecer a la policía. Se distribuyen de manera proporcional, no necesariamente tiene que ser exactamente igual cada año, pero para efecto del 2023 calzan en los $185 millones adicionales que estamos dando en el presupuesto de seguridad. Y como eso no alcanza para satisfacer las necesidades de las fuerzas de seguridad, explicó cómo es que tienen previsto hacer las adquisiciones. Parte de los recursos de seguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con Israel, son recursos que vienen con financiamiento. El ministro también fue consultado si para el próximo año el gobierno dispondrá el incremento al salario básico unificado en $25, compromiso adquirido por el presidente de la República. Y esta fue su respuesta. Eso no genera un problema en el sector público. Eso es algo que está debidamente presupuestado, porque de alguna forma en el sector público tu nivel promedio salarial ya está por encima de eso ahí, así que no tienes una real afectación. Y te diría que... Eso afecta a los nuevos empleos. Mira, yo te diría que... Tal como dirigente gremial hubiera dicho, no debe incrementarse más allá del monto de la inflación anual. Mira, yo hoy como ministro de Economía te digo 2 cosas. Uno, que la palabra del presidente Guillermo Lasso es sagrada y que lo que él promete lo cumple. Pero primero deberá reunirse el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde empleadores, trabajadores y gobierno llegará cada quien con una postura. Si no hay acuerdo, la ley determina que el régimen fije el incremento en función de la inflación proyectada. Más noticias. La Corte Constitucional calificó las primeras 8 preguntas de la consulta popular presentadas
por el Ejecutivo. Con esto, el presidente de la República tiene el aval de ese organismo para convocar al proceso mediante decreto y el Consejo Electoral organizar el referéndum. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que esperarán que la Corte se pronuncie sobre las otras 3 preguntas que entregó para su análisis. Los temas hasta ahora aprobados tienen que ver, entre otros, con la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía y la reducción de facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Al regresar de la pausa, marchas por la paz y la seguridad se organizaron en Guayaquil y Esmeraldas. En esta provincia se reportó un herido cuando un grupo de manifestantes quemó llantas e intentó ingresar a la refinería. Más noticias para ustedes. Esta tarde fueron recapturados 3 de los 4 menores de edad que se fugaron anoche del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Las autoridades informaron que uno de ellos sería el presunto autor del asesinato de un fiscal en septiembre pasado. María Gabriela Carpio nos cuenta los detalles. La alerta se generó durante la noche de este miércoles en el Centro de Adolescentes Infractores ubicado en el centro sur de Guayaquil. De este reclusorio destinado para menores de edad escaparon 4 jóvenes. Sin embargo, la tarde de este jueves, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó a través de su cuenta de Twitter que unidades élite de la policía localizaron y capturaron a 3 de los menores fugados del Centro de Adolescentes Infractores. Uno de ellos estaría involucrado en el asesinato del fiscal Edgar Escobar el pasado 19 de septiembre, frente al edificio de la Merced en el centro de Guayaquil. Como parte del operativo, los agentes del GOE y GIR allanaron 4 inmuebles. En un informe preliminar se detalló que los adolescentes cortaron las varillas de hierro del dormitorio donde se encontraban para poder huir. Con las versiones de los recapturados, las autoridades intensifican la búsqueda del otro joven que continúa prófugo. El gobierno mantendrá las operaciones conjuntas de la policía y Fuerzas Armadas en los centros de rehabilitación social del país. Mientras tanto, ya se acelera el plan de inversión para la seguridad en las cárceles. De los 75 millones prometidos hace más de un año, se han destinado 18 millones para varias adquisiciones. Paul Romero con el informe. En agosto del año pasado, después de varias matanzas en las cárceles del país, el gobierno anunció un plan para mejorar la seguridad de los centros penitenciarios, con una inversión de 75 millones de dólares. Desde entonces, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha realizado varias adquisiciones. Sistema Integral para Análisis y Monitoreo, 1.3 millones. Sistema Biométrico, 2.7 millones. Escáneres, rayos X y arcos detectores, 9.6 millones. Infraestructura, 2.8 millones. Seguridad, pertrechos, uniformes, 1.2 millones. Sistema de comunicación, 700 mil dólares. En total son más de 18 millones de dólares. Son adquisiciones que no han sido suficientes para controlar la inseguridad en las cárceles. El exdirector del Centro Regional de Cotopaxi, Mario Carrillo, asegura que existen varios métodos que utilizan los grupos criminales para ingresar armas, municiones, explosivos. Ya no solamente por las puertas principales, sino también al bazucazo o por los drones. Otro problema que identifica el experto es la distribución antitécnica de los presos en los pabellones. De Litoral al Rodeo o de Cotopaxi al Turi y llenando los pabellones sin la norma técnica, no estoy de acuerdo. Porque para eso existe el plan individualizado de la pena, de acuerdo a su violencia, a su sentencia, su perfil psicológico, su delito. Asegura que mientras no exista un compromiso de todo el Estado, la crisis carcelaria seguirá. ¿Para cuándo van a legislar, señores asambleístas? ¿Dónde está la ley de inteligencia? ¿Dónde está la ley de política criminal? ¿Dónde está la ley de gestión de riesgos? En los amotinamientos han fallecido hasta el momento más de 400 presos. En lo que va del año, la Policía Nacional ha decomisado 128 armas de fuego de los centros penitenciarios. Un experto en seguridad afirma que una parte ingresaría por la frontera norte, enviadas por cárteles colombianos. Fabiola Santana con los detalles de la entrevista. Que los presos tengan armas de fuego en su poder ya no sorprende. Tras cada amotinamiento, la policía y Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, hacen requisas y decomisan todo tipo de objetos prohibidos. En lo que va del año se han incautado 128 armas de fuego, 17.300 municiones y 3.200 explosivos. El Ecuador no importa armas desde el 2010, es decir, una empresa de seguridad
no ha comprado armas en 2010. Resulta paradójico que la gente de las cárceles tengan armas. Pero ¿quién los abastece? Según el experto en seguridad Gerald Latorre, las armas tipo fusil son enviadas por carteles colombianos a través de los pasos fronterizos. Porque los fusiles son los que utiliza la guerrilla. Yo creo que ese fusil debe estar llegando como de 12 a 16 mil dólares. Ya viene como un regalo, como una gentileza que pueden ser entre bandas para que se puedan defender, pues. Otras vías menores serían por narcoavionetas, frontera sur y asaltos a bodegas policiales. El ingreso a los penales, según Latorre, se ejecuta por piezas, utilizando proveedores de alimentos y medicina, por ejemplo, con el aval de funcionarios públicos y aprovechando la falta de controles tecnológicos. No es en gran cantidad, son unidades. En 2 días pueden estar ingresándoles armas hacia los recintos penitenciarios. En otras ocasiones, los propios presos salen de la prisión para retirar el armamento, como ocurrió en septiembre con 2 reos de la cárcel de La Tacunga. El SNAI informó que se decomisó 2 maletas que contenían armas de fuego que se presume intentaban ingresar a ese centro. De allí que la labor del gobierno de desarmar a presos y desarticular las redes de corrupción en las cárceles es ardua. Buscamos entrevista con un representante del SNAI, pero no fue posible. Una marcha por la paz convocada por autoridades de Esmeraldas terminó en incidentes, enfrentando a protestantes y miembros de la fuerza pública luego de haber quemado llantas y un supuesto intento de ingresar a la refinería de esa ciudad. Además, en Guayaquil, otra movilización se dio también este jueves para pedir el cese de la violencia. José Carlos Alvarado nos trae detalles de estas 2 convocatorias. La convocatoria empezó a las 9:30 de la mañana de este jueves en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Esta marcha por la paz, como la denominaron sus protestantes, fue convocada por autoridades locales, quienes se dirigieron hasta el área de la refinería para exigir que Petroecuador invierta en proyectos dentro del cantón. Sin embargo, hubo fricción entre miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con los manifestantes, quienes quemaron llantas y habrían intentado también ingresar a los predios de la refinería. Una persona resultó herida por estos enfrentamientos en los que se arrojaron gases y balas de goma. Estaba de espalda mirando para allá cuando sentí el disparo. Al final, la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, ingresó a dialogar con directivos de Petroecuador, por lo que espera una respuesta sobre su pedido hasta el 17 de noviembre. Si no, dice que convocará a un paro cantonal. Mientras en Guayaquil se gestó otra marcha por la paz. La gente se reunió cerca de las 4 de la tarde de este jueves a la altura del Parque Centenario, en el corazón del puerto principal. Allí llegó gente de todas las edades, con camisetas blancas, pero también con consignas para exigir paz y seguridad en el país. Fueron varios colectivos que aglutinaban miles de personas. Por ejemplo, médicos que piden que pare la violencia que asimismo han padecido centros de salud en la ciudad. Esos ataques son de gente temeraria, gente mala, que solo piensan en su bienestar. Pero los malos son pocos y los buenos somos más. Docentes también llegaron para exigir más seguridad en las escuelas y colegios. Hay que trabajar en educación en estos temas para poder fortalecer la seguridad. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, resaltó la importancia de este tipo de convocatorias. Una paz que no solamente debemos pedirla y exigirla, sino una paz que nos compromete a vivirla. Y creo que es el momento de sembrar justamente aquellas semillas de amor donde hay tanto odio. Además, gente de cantones como Pedro Carbo, Durán y otras zonas del Guayas se hicieron presentes en esta marcha. Distribuidores de combustibles a escala nacional exigen al gobierno la militarización de las estaciones de servicio después de que fueron el principal objetivo de varios atentados en los últimos días. Los comercializadores también exigen que aumente su margen de ganancia e incluso anuncian paralizaciones si no son atendidos en estos aspectos. Francisco Garcés nos tiene la información. Gasolineras de Guayaquil, Durán y Santo Domingo fueron el blanco de 12 de los atentados que en días pasados generaron alarma en todo el país. Por eso los distribuidores de combustibles pidieron al gobierno que tome medidas de seguridad. Basta 1 o 2 efectivos militares que no le cuestan nada al gobierno por estación de servicio en las ciudades afectadas. Según los distribuidores, su situación económica impide que el 80% de las estaciones tengan seguridad privada. Por eso también hacen un llamado para que el gobierno les restituya un margen adicional de 5 centavos de rentabilidad por galón de combustible vendido. Actualmente el margen de ganancia autorizado es de 16 centavos por galón.
Y la subida de la Extra y Eco 85 desde $1.48 a $2.40 le significa 1.800 millones de dólares de ahorro que lo reciben ya, pero que no han querido compartirlo. Además, plantean que se autorice el uso de armas para autoprotección. Esto está más vinculado a que tengamos la posibilidad de tener guardianía privada que pueda tener armas. La situación, dicen, ya es insostenible. Por eso en Manabí se planteó una medida de hecho. Vayamos a paralizar el terminal de Barbasquillo. Nos han hecho un pedido oficial de parte de Candepe de que posterguemos esta paralización hasta después de la reunión con el ministro. Es que el 23 de noviembre los distribuidores mantendrán una reunión con el ministro de Energía, Fernando Santos, y esperan la respuesta que dé el gobierno a sus pedidos antes de anunciar las nuevas acciones. El presidente de la Asamblea Nacional canceló la posesión del nuevo procurador general designado por el Consejo de Participación. No se dan las razones, pero varios legisladores cuestionan la decisión luego de que quien cumplía esas funciones renunció ya a su cargo. Patricio Díaz nos informa. Nadie sabe las razones y el presidente de la Asamblea no ha dado explicación. Tampoco llegó para presidir la sesión del Pleno. Desde el oficialismo confirman su preocupación porque se haya cancelado la posesión del nuevo procurador Juan Carlos Larrea, prevista para este jueves. Es la única sesión que de hecho se canceló, alegando la ausencia el día de hoy del presidente Saquicela a propósito de una reunión, según nos ha informado, en el Consejo de Administración Legislativa dentro de la presidencia. Entonces, pues no cabía. Todas las otras sesiones han tenido el trámite regular. Los miembros del Consejo de Administración Legislativa también se sorprendieron de la decisión. Ya esta posesión tuvo que haberse dado hace semanas atrás. Lamentablemente siguen alargando temas sin justificar con una decisión que se toma quizás en un grupo de mayoría que se ha establecido, un grupo de confianza de amigos que ha establecido esta presidencia de la Asamblea Nacional. El legislador de Pachacuti, Ricardo Vanegas, dice no haber conversado con el presidente del Legislativo, pero justifica la decisión. Hizo un pedido a la Contraloría para que se revise los documentos presentados por el nuevo procurador y se lo informó a Virgilio Saquicela. Porque se ha violado el procedimiento de acuerdo al reglamento de calificación. Y ya la Contraloría ha iniciado ese proceso de verificación, que puede traer como consecuencia la nulidad del nombramiento. Porque en el momento en que hizo su declaración juramentada el doctor Larrea, se olvidó de decir que es accionista del Banco de Guayaquil. Pero no se confirma que esa haya sido la razón para que se cancele la cita. Lo que sí se conoce es que el procurador actual, Íñigo Salvador, renunció el miércoles, considerando la posesión del nuevo funcionario. Quedaría entonces a cargo el subrogante. El concurso para elegir al próximo Contralor del Estado empieza formalmente el lunes de la próxima semana. El Consejo de Participación aprobó la convocatoria a ese concurso que se transmitirá este viernes en cadena nacional de radio y televisión. Francisco Garcés con los detalles. Este viernes por la noche está previsto que haya 2 cadenas nacionales de radio y televisión. La primera será para convocar al concurso con el que se elegirá al nuevo defensor público. Y minutos después, con la segunda, se convocará al concurso para elegir al nuevo Contralor del Estado. Con este acto arrancarán los 10 días en los que se recibirán las postulaciones a las que puede acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos. Así que invito a la ciudadanía en general a postular para Contralor General del Estado y para la Defensoría Pública, porque son procedimientos que se garantiza la absoluta transparencia e independencia en la designación de estas autoridades. Puedo decirle a la ciudadanía ecuatoriana que esté seguro que el Consejo de Participación Ciudadana está construyendo un proceso que no va a estar afectado por la falta de transparencia. El concurso tendrá varias etapas que estarán a cargo de una comisión de selección que ya trabaja en el proceso. Primero se verificarán los requisitos formales. Luego los postulantes pasarán a una etapa de impugnación ciudadana y luego a una fase de oposición y méritos. Pasadas estas etapas, la comisión de selección elaborará la lista de los mejores puntuados en el concurso. Pero el proceso avanzará en medio de un juicio político que enfrentarán los consejeros de participación. Lo que ahí suceda podría afectar la selección, ya que es el Pleno del Consejo el que al final hará la nominación bajo las recomendaciones de la Comisión de Selección. Por eso, si se destituye a los consejeros, la elección podría retrasarse. Yo pienso que pone en riesgo no solamente al Consejo de Participación Ciudadana y la estabilidad de los procesos de designación, sino también el gasto que hemos
hemos tenido para darles las garantías y la seguridad de que el proceso se desarrolle con transparencia, en los actuales momentos no tiene ni siquiera un provecho político sacar a 7 o 4 consejeros, porque ya se encuentra consumado la posesión de las comisiones ciudadanas de selección. Pero en los planes del Consejo está que el nuevo Contralor sea elegido en los próximos 2 o 3 meses. En otros temas, las autoridades del Metro de Quito mostraron cómo funcionará el sistema de recaudo que tuvo una inversión de $20 millones. Pero pese a que esta obra sería inaugurada en diciembre de este año, la instalación y operatividad del mecanismo de cobro estaría al 100% en febrero, cuando el metro ya dé el servicio a la ciudadanía. Alex Pila nos informa. La instalación y manejo del nuevo sistema de recaudo del Metro de Quito va contra el tiempo. Que si el pasaje se podrá pagar con tarjetas de crédito, débito, cédula, códigos QR o plataformas digitales, la respuesta es sí. Pero aún está en duda cuándo funcionará al 100%. Es probable que no estés con toda las potenciales formas de pago, pero sí tendrá que estar para cuando se inicie el servicio que al menos algún medio de pago esté habilitado para que esa gente pueda entrar. En principio, la tecnología QR es la que es más fácil de que se implemente a mayor velocidad. La inversión en el sistema de recaudo es de $20 millones. A casi un mes que se inaugure la obra, se han instalado las máquinas en pocas paradas y esperan hacer ajustes en el periodo de prueba. Las máquinas automáticas de venta, o sea, lo que son los ATM, los cajeros, esos están terminándose los procesos de fabricación y están por venir. Y con el tema de logística, ni siquiera tenemos una fecha clara de cuándo va a llegar, pero lo vamos a hacer lo más pronto posible. El sistema de cobro que determinará el éxito o fracaso del metro despierta dudas e inquietudes al no tener un escenario claro. Aún no se sabe si la empresa del metro ha llegado a algunos acuerdos con las instituciones financieras para facilitar los pagos. Hay que afinar temas técnicos. Imaginemos que tengamos una operación incompleta, insegura. Creo que ese no es el camino. Lo que sí está establecido es que la tarifa del metro será de 45 centavos y si usa los buses del sistema integrado será de 60. Aún hay obras pendientes en las paradas. Pese a las interrogantes, las autoridades sostienen que el metro operará desde diciembre. Gracias, Teo, por toda la información deportiva. Y ahora les contamos que como parte del Festival Guayafest, este jueves se llevó a cabo el foro sobre la ley de cine y audiovisual, así como su impacto y beneficios en Ecuador. Según los expertos, con la aprobación de este instrumento, se fomentaría la inversión en la producción cinematográfica nacional. Ante la demanda de contenidos en plataformas digitales y el crecimiento de la inversión en la producción audiovisual en el mundo, a causa de este panorama, expertos ecuatorianos y de Italia analizaron en el Festival Guayafest el impacto y los beneficios de la ley de cine y el audiovisual en nuestro país. Uno de los invitados a este panel fue Claudio Bucci, gestor de la ley de cine en Italia en 2016. En la cita también participó Gonzalo Ponce Leiva, presidente de la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador, quien describió el panorama actual de esta industria. El sector del cine y el audiovisual en Ecuador necesita de un ecosistema tanto legislativo como financiero para crecer, y esto va de la mano de crear políticas públicas sostenidas que al momento no hay. Paola Robalino, jurista en representación de la Coalición de la Industria Audiovisual, expuso que entre 2020 y 2021, el gasto global de contenidos en plataformas digitales fue de $220 billones. Sin embargo, Ecuador no percibió ninguna ganancia, a diferencia de otros países de América Latina. Lo que falta en el Ecuador, creemos, es reconocer un crédito tributario a las empresas productoras nacionales e internacionales, no solamente a las locales, por todos los costos y gastos, todos los servicios que contraten aquí en el Ecuador. Uno de los gremios que impulsa la necesidad de un marco legal que favorezca las condiciones para la industria cinematográfica en el Ecuador es la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales, cuya titular es la cineasta Mariana Andrade. Estamos proponiendo que se hable de atracción de inversión extranjera para generar empleo, justamente para mejorar la capacidad técnica de nuestros productores y de todo nuestro sector, que es bueno, que ya es bueno.
Se tiene previsto que en los próximos días, desde el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, se analice el anteproyecto de la Ley de Inversiones, que incluye un capítulo en el cual se plantea entregar incentivos tributarios a la inversión local destinada al sector audiovisual, considerado por los analistas como un primer paso para lograr el fomento que necesita la industria en el país. Anoche se estrenó a escala mundial la muestra Van Gogh Vivo Real más inmersivo. La exposición está en la plataforma gubernamental del norte de Quito, como nos cuenta Rafael Hermida. Una recreación de la siesta de Van Gogh recibe a los visitantes de la nueva muestra Van Gogh Vivo Real más inmersivo, que se estrenó la noche de este miércoles en Quito y a escala mundial. Es una manera de que llegue el arte a un montón de personas que de otra manera no llegaría, ¿sí? Es una tecnología de última generación de proyección inmersiva. Es una exposición en 7 salas que recrea más de 200 obras del pintor neerlandés. Nos adentramos en realmente cómo pensaba y cómo sentía Van Gogh y todo lo que pasaba por la cabeza a la hora de pintar esas maravillosas obras que hoy reproducimos. Un recorrido por la vida de Van Gogh, contada por su propio hermano, y por obras emblemáticas como el dormitorio en Arles o los girasoles. Esta sala llena de flores y espejos en la que los visitantes llegan para sentirse parte de la pintura. La exposición estará habilitada hasta el 7 de enero del 2023 y espera llegar a otros lugares del país. Vamos a estar próximamente en la ciudad de Guayaquil. A partir de fin de enero vamos a estar en el Malecón 2000. Una muestra cultural para toda la familia, que está en la plataforma financiera en el norte de Quito y próximamente también irá a Colombia. Excelente alternativa para este fin de semana. La Casa Museo María Augusta Urrutia, construida en el siglo XIX, está decorada con piezas históricas. Ana María Palacios conoció ese centro cultural y nos muestra lo que encontró. Visitar la Casa Museo de María Augusta Urrutia es transportarse a principios del siglo XX para conocer un modelo típico de una casa elitista colonial. Ella hizo mucha obra social y ayudó bastante en la transformación arquitectónica, política y económica de la ciudad capital. Pero ¿quién era la señora María Augusta Urrutia? Se quedó viuda a muy temprana edad, a los 30 años. Desde ahí dedicó toda su vida y toda su fortuna a la labor social. En el 32 ella comenzó con un comedor infantil a Dolorosa, donde llegó a dar de comer a más de 100 niños todos los días aquí en su casa. Y en el 39 crea la Fundación Mariana de Jesús, que hasta el día de hoy trabaja. Era descendiente de Juan Pío Montúfar. Mediante las herencias que recibió de toda su familia, logró alcanzar una gran fortuna y entregar gran parte de sus terrenos a la capital. Es el Parque La Carolina, que eran terrenos de ella y que donó con condiciones, ¿no? Que se llama parque y que se llamase Carolina. En el sur, la urbanización Solanda, en el norte, la urbanización La Granja, el Parque El Niño y la Mujer también. En su casa museo ubicada en el centro histórico de Quito, conoceremos cómo era la forma de vivir de las familias aristócratas de la época colonial. Aquí se ve, por ejemplo, una familia también súper conservadora en tanto religión. Aquí se ve mucha escultura, mucha pintura y detalles, por ejemplo, esto que es un altar portátil o la mampara que está atrás mío, que viene de China, que es terciopelo y hilos de plata. Tiene esculturas de la escuela quiteña, una gran colección del famoso artista Víctor Mideros. En esta sala precisamente se hacían las reuniones de los primeros directorios de la Fundación Mariana de Jesús que ella hizo. La decoración es muy especial aquí porque el papel tapiz es francés, pintado con colores metálicos, dorado y plateado que refractan la luz. La lámpara es cristal de Baccarat, los espejos son cristal de roca, los muebles Bulls vienen de Francia, es madera, bronce dorado, concha de nácar y mármol. La figura de doña María Augusta Urrutia, una mujer que entregó toda su vida, sus bienes y su alma a su querida capital.